Antes de escuchar la enseñanza que vamos a compartir, quiero solamente invocar esa presencia del Espíritu Santo. Dice la palabra que el día en que Jesús fue bautizado allá en el río Jordán, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Descendió en forma de paloma. Es una de las figuras que aparecen en el Nuevo Testamento. Y una voz dijo: este es mi hijo, este es mi hijo amado. Hermanos, también nosotros somos hijos amados del Señor. En una oportunidad, un maestro hizo una prueba con los alumnos. Tomó un billete. Nosotros los salvadoreños estamos dolarizados. Tomó un billete de $20 y le dijo a los alumnos: ¿quién quiere el billete? Todos lo querían. Tomó el billete y lo estrujó y volvió a decir: ¿quién quiere el billete? Y todos lo querían. Lo agarró y lo tiró al piso y lo comenzó a patear. Lo toma y pregunta: ¿quién quiere el billete? Todos lo querían. Lo agarró del piso y lo tiró al cesto de la basura y vuelve a preguntar: ¿quién quiere el billete? Todos lo querían. ¿Sabe por qué? Porque el billete no había perdido su valor. Hermanos, aunque el mundo nos haya estrujado, aunque el mundo nos haya pisoteado, aunque el mundo nos haya tirado al cesto de la basura, no hemos perdido nuestro valor, y nuestro valor es la sangre de Jesucristo. Amén. Eso es lo que valemos, hermanos, la sangre de Jesucristo. Usted vale la sangre de Cristo. Usted no ha perdido su valor, jamás. Te han herido, te han lastimado, te han ofendido, te han criticado, te han calumniado. No importa, no has perdido tu valor, no has perdido tu precio. Hermanos, somos hijos amados de Dios. Aprendamos a mirarnos con esos ojos de Dios. Que el Espíritu Santo hoy disponga nuestro corazón. Que el Espíritu Santo hoy nos ayude a sintonizarnos para que la palabra de poder que vamos a escuchar encuentre en nosotros un terreno bien dispuesto. Así que abramos la mente, abramos el corazón a esta presencia de Jesús. Bendito Dios. Dice: eres como paloma que desciende desde el cielo. ¿Para qué? Para venir. ¿Sobre quién? Sobre mí. Eres como el viento que se mueve en todo lugar, que me lleva y me atrapa con su poder. Dice: Espíritu Santo, ven sobre mí, inunda todo mi ser, llena cada vacío que hay en mí. Espíritu Santo, ven sobre mí y lléname con tu poder. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven sobre mí, inunda todo mi ser, llena cada vacío que hay en mí. Espíritu Santo, ven sobre mí y lléname con tu poder. Sí, Jesús. Ven, Espíritu Santo, en esta tarde. Queremos pedirte que llegues a nuestra mente, ilumina nuestros pensamientos. Oramos por aquel de nosotros que ha venido confundido, que ha venido con dudas acerca de Jesús, de la iglesia. Oramos por aquellos que también han venido con un corazón triste, lastimado y herido. Que el Espíritu Santo ilumine la mente,
Que el Espíritu Santo fortalezca ese corazón del que se siente desanimado, del que ya no quiere ni siquiera vivir por las circunstancias que está pasando, que está atravesando. Ven, Espíritu Santo, de una manera especial por estos hijos tuyos. Hermanos, yo le doy gracias al Señor por el don del sacerdocio. Soy indigno, es por pura misericordia del Señor que me ha llamado para ser su sacerdote. Y un día, hace 35 años, el obispo me ungió las manos con aceite, y esa unción, y a través de esa unción, las manos convierten el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús, y en su nombre absuelven de los pecados. Hermanos, esa unción no es para nosotros, decía el Papa Francisco. Cuando nosotros no transmitimos esa unción, el aceite se vuelve rancio, decía. Hermano, yo no quiero que esa unción, que ese aceite se vuelva rancio en mí. Yo quiero compartirla, yo quiero comunicarla. Por eso hoy voy a invocar sobre ustedes esa presencia del Espíritu Santo. Voy a levantar mis manos, y voy a invocarlo. Bendito Dios, sigue orando, dice. Ven Espíritu Santo como cada uno de nosotros. Ven Espíritu de Dios y fortalece en ese momento a aquel que se encuentra débil. Aquel que en ese momento, Espíritu de Dios, necesita más de ti. Ven y unge con estas manos consagradas. Derrámate, Espíritu Santo, sobre este pueblo que en esta tarde te está pidiendo. Ahí donde estás, hermano, dile: ven Espíritu Santo sobre mí. Manifiesta tu poder, manifiesta tu unción. Ven, sagrados dones del Espíritu de Dios. Que por medio de este Hijo tuyo, Señor, podamos recibir esa presencia de lo alto. Úngenos, manifiéstate. Derrama tu unción, derrama tu fuego, derrama tu presencia. Y que esta tarde, Señor, todo aquello que escuchemos, digamos y hagamos sea fruto de tu Espíritu. Sopla, Espíritu Santo, sobre cada uno de nosotros. Y ahora lo vamos a decir: Espíritu Santo, ven sobre mí. Espíritu Santo, ven sobre mí. Y lo pedimos con fe. Bendito y alabado seas. Díselo. Espíritu Santo, ven sobre mí. Inunda todo mi ser y llena cada vacío que hay en mí. Espíritu Santo, ven sobre mí y lléname Una vez más, tu poder. Pídelo. Espíritu Santo, ven sobre mí. Lléname. Inunda todo mi ser Sopla. y llena cada vacío que hay en mí. Gloria a Dios. Espíritu Santo, ven sobre mí y lléname con tu poder. Fuerte aplauso al Espíritu Santo, hermanos. Gracias. Bien, vamos ahora a compartir una enseñanza y la he titulado: Jesús, Eucaristía, sana nuestros corazones heridos. Jesús, Eucaristía, sana nuestros corazones heridos. Y la primera parte, que la enseñanza nos va a ayudar a hacer un diagnóstico de cómo hemos venido. Como cuando uno va donde el médico, le dice el médico: a ver, ¿dónde le duele? A ver, ¿qué le pasa? ¿Ah? Como aquel que llegó y le dijo: doctor, tengo problemas, me duele el riñón. Y le dice el doctor: saque la lengua. ¿Cómo que saque la lengua si es el riñón? Ah, pues saque el riñón, le dijo, ¿verdad? Ah, hermanos, cuando uno va donde el médico, pues siempre le hace un diagnóstico. Y de ese diagnóstico hay que ver cuál es el medicamento. Por eso el segundo momento será la oración de sanación, la oración de liberación, la oración para que el Señor también nos fortalezca y nos anime. Recuerde que no solo el cuerpo se enferma,
también el espíritu, también las emociones. Y para ello abrimos la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 60, versículo 1 nos dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido, me ha enviado con un buen mensaje para los humildes, para sanar los corazones heridos. Palabra de Dios. Para sanar los corazones heridos. Y hermanos, todos de alguna u otra manera tenemos un corazón herido. Todos en algún momento también hemos sufrido algo. A veces nos acordamos y otras veces no nos acordamos. Recuerdo que en una oportunidad una madre me llevó a su hija adolescente y me dice: padre, no encuentro qué hacer con esta niña. De repente se molesta, se enoja conmigo, me maltrata, me insulta, me dice que me vaya, que no me quiere, que no soy su madre. Y entonces, hablando con la niña, me decía la niña pues que no sabía por qué. Después de haber hablado mucho tiempo con la adolescente, entonces hablé con la mamá. Y la mamá me confesó que cuando ella quedó embarazada de la niña, había intentado abortarla. Y ese intento de aborto va a producir en la niña, a provocar en la niña un rechazo. Y desde que estaba en el vientre de su madre, la niña ya había sido herida, la niña ya había sido maltratada. Y fue necesario a través de la oración volver al momento en que estaba en el vientre de su madre para que perdonara a su mamá. Hermanos, ¿cuántos también no entendemos nuestros comportamientos? ¿Cuántos de nosotros actuamos de una manera que no quisiéramos hacerlo? Es necesario examinar nuestro corazón. Es necesario mirar hacia adentro. Es necesario una mirada introspectiva para darnos cuenta dónde ha estado el daño, dónde ha estado la herida que nos produjeron en las relaciones con los demás. A veces nos acordamos y otras veces no nos acordamos. Es necesario pues remover ese rencor. Es necesario remover esos pensamientos. Es necesario remover esos sentimientos que pueden haber dentro de cada uno de nosotros. En la Biblia, el corazón no es el músculo. ¿Ah? Uno dice: me voy a tocar el corazón. Sí, pero ese es el músculo que bombea la sangre a todo el cuerpo. En la Biblia, queridos hermanos, el corazón es la sede de los pensamientos, es la sede de los sentimientos, es la sede donde se toman las decisiones más importantes. En la Biblia, el corazón es la persona misma. Tu corazón eres tú. Tu corazón eres tú, con tus pensamientos, con tus sentimientos, con tus emociones, con tus decisiones. Eso significa el corazón en la Biblia. Y a veces, y bendito Dios, hermanos, algunos pues tienen sano el corazón, tienen sano el músculo, no tienen colesterol, ¿verdad? No han sufrido ningún infarto, para la gloria de Dios, bendito Dios. Pero el corazón en el sentido bíblico, el corazón en cuanto a la persona, sí tiene muchas enfermedades, sí tiene muchas heridas, que es necesario conocerlas para que el Señor las vaya sanando. Hermanos, a través de la psicología se ha llegado a descubrir que hay unos agitadores, hay unos tiranos que de una manera silenciosa pero efectiva están haciéndonos daño. Están haciéndonos daño. Es necesario reconocer cuáles son esos tiranos. Es necesario reflexionar en este primer momento qué es lo que ha herido nuestro corazón.
Y el primer tirano que aparece de manera oculta, silenciosa, y a veces no nos damos cuenta, es el odio. ¿Cuál es? El odio. El odio es el tercer nivel de la respuesta que nosotros podemos dar al daño que alguien nos haya procurado. Hay como 3 niveles del daño que nos pudieron haber hecho y la respuesta que nosotros damos. El primero es el resentimiento. Una persona resentida es la persona que se siente triste porque no la tomaron en cuenta. Es la persona que se siente triste porque su opinión no importó. Esa es una persona resentida. Luego viene el rencor. La persona rencorosa es aquella que ahí carga en su mente lo que le hicieron. No se le olvida. ¿Te acordás lo que me hiciste? A veces en los hogares se guarda mucho rencor. Se guarda mucho rencor y cuando viene un problema se comienza a sacar todo lo que ha pasado a lo largo de su matrimonio. Hermanos, y luego el nivel más peligroso es el odio, porque la persona que odia busca la venganza, porque la persona que odia busca el desquite. Por lo tanto, cuando llegamos al nivel del odio, entonces ahí vienen apareciendo muchas enfermedades físicas. No siempre, pero hay enfermedades como la diabetes, enfermedades del sistema nervioso, enfermedades gastrointestinales, trombosis, enfermedades respiratorias, cuyo origen está en que no hemos nosotros perdonado, que nuestro corazón está lleno de rencor. Y le pongo un ejemplo. Usted se levantó a las 4 de la mañana. Para mí las 4 de la mañana es temprano, ¿verdad? Pero usted se levantó, y lo primero que hizo fue: voy a ir a barrer allá afuera de mi casa. Y usted está barriendo cuando de repente aparece la vecina que dicen que ha hablado mal de usted y que la ha calumniado, y usted lo primero que siente es un ardor en el estómago. ¿Sabe qué es eso? Gastritis. Gastritis, ¿por qué? Porque en su corazón está guardando un odio. Por eso, hermanos, cuando comenzamos a orar por la sanación, cuando oramos, comenzamos a orar para que el Señor saque el odio, el resentimiento y el rencor, comenzamos a sanar de nuestro cuerpo. Porque muchas veces la causa está en ese enemigo, en ese tirano que está ahí en nuestro corazón, que se llama odio. Ahí vamos acumulando cuando no hemos recibido el amor que nosotros hubiésemos querido recibir. En la infancia, hermanos, es muy común, y en los retiros nosotros lo encontramos, personas que, por ejemplo, guardan odio hacia sus padres, porque sus padres los abandonó, porque sus padres tuvieron que separarse. Hermanos, y los hijos van guardando ese resentimiento, ese rencor que se convierte en odio. ¿Por qué? Porque sus padres no le dieron el amor que él esperaba. Y en las relaciones conyugales también, cuando llegan los problemas y no pueden resolverlos, entonces viene, ¿verdad?, ese rencor, ese odio, y vienen los problemas, y vienen los insultos, y vienen tantas cosas, tantas heridas. ¿Por qué? Porque yo esperaba de ti ese amor y no me lo diste. Segundo tirano. El segundo tirano, queridos hermanos, es el miedo. Es el miedo que también hiere nuestro corazón, que también nos afecta ahí donde no nos damos cuenta. Y miedos desde pequeño nosotros hemos tenido. Miedos a caernos, miedo a la oscuridad,
Miedo a cuántas cosas. Cada uno de nosotros tiene sus propias fobias, sus propios miedos. Por ejemplo, yo le tengo miedo a los perros. Más que al perro, a la mordida del perro. Y más que a la mordida del perro, a las inyecciones que le ponían antes alrededor del ombligo. Todos tenemos nuestros miedos. Fíjense que era tan fuerte el miedo que le tengo a los perros que cuando estaba pequeño mi abuelita me enseñó una oración para cuando me saliera un perro y no me mordiera. Y era la oración a San Silvestre. Quiero ver si me acuerdo. Decía: Señor San Silvestre del Monte Mayor, cuida mi casa y mi todo alrededor de brujos y hechiceros y del hombre malhechor, con la hostia consagrada y los 3 clavos del Señor. Y ya los perros no me hacían nada. Era tanto el miedo que tenía mi oración, hermanos. Todos tenemos ciertos temores, todos tenemos ciertos miedos que hasta cierto punto son natural, pero ahora vamos a hablar de aquellos miedos que muchas veces nos impiden ser felices, que muchas veces nos impiden crecer. Ese miedo, queridos hermanos, al castigo. Y a veces en nuestra religión le tenemos miedo al castigo. Nos han dicho que nos vamos a ir al infierno. Y entonces vivimos en una religión de temor. Ya viene el fin del mundo, ya todo esto se va a acabar, ya viene la destrucción. Es una religión de miedo. Es una religión de miedo. Desde pequeño nos fueron diciendo: no hagas esto que te va a castigar Dios. No hagas esto que te va a tragar la tierra, le decía uno. Cuando uno se le corría a sus papás: no hagas esto que te vas a ir al infierno. Fuimos acumulando en una religión de miedo. Miedo al fracaso, miedo a fracasar. Hermanos, el miedo no viene de Dios. El miedo nos impide crecer. El miedo nos detiene. El miedo nos impide avanzar. Y aún en nuestra vida, diríamos diaria, en nuestro diario hacer, una persona miedosa nunca va a triunfar. Una persona que tenga miedo al fracaso, mejor ni ponga ningún negocio, porque no le va a ir bien. Hay gente que tiene miedo al fracaso. Hay gente que tiene miedo también a la soledad. Tengo miedo a quedarme solo. Tengo miedo a quedarme solo. ¿Cuántos padres tienen miedo a quedarse solos? ¿Cuántas mamás tienen miedo a quedarse solas? Y mis hijos se van a casar, se van a ir, y yo me voy a quedar sola, y yo me voy a quedar solo. Hermanos, ese miedo no viene de Dios. ¿Por qué? Porque nos quita la felicidad, porque impide el gozo que el Señor nos quiere dar a través de su Espíritu. El miedo a la muerte. Tenemos miedo a la muerte. Y más que a la muerte, compartía con uno de los sacerdotes, miedo al dolor, miedo al sufrimiento. Hermanos, si hay gente que vive tan angustiada que ha caído en una enfermedad que cree que tiene todos los padecimientos del mundo. Se llama las personas hipocondríacas, que creen que tienen todas las enfermedades. Van donde el médico, no tiene nada. ¿Cómo no? Yo estoy enfermo. Van donde otro, no tiene nada. ¿Cómo no? Yo estoy enfermo. Y se hacen todos los exámenes y todas las pruebas y no tienen nada. ¿Por qué? Porque en su corazón hay miedo. Y de repente un pequeño dolor de cabeza y dicen: no, seguramente tengo un tumor cancerígeno. Y de repente un pequeño dolor en el estómago: no, a saber qué me metieron, a saber qué me han hecho. Hermanos, ¿cuántas personas hipocondríacas no son más que
están tomadas por ese miedo que oprime, por ese miedo que no permite avanzar. El miedo, ¿verdad? El miedo que hay en el corazón de muchas personas. Si no lo sacamos, el miedo es la causa de ciertos tics que tenemos, ¿verdad? Y tenemos muletillas y tenemos cosas, no es más que fruto del miedo. De igual forma, nuestra presión va aumentando, los dolores de abdomen, y fíjese bien, y muchas de las causas del alcoholismo es el miedo. Es el miedo a la realidad, es el miedo a la vida, es el miedo a afrontar los problemas. Muchas personas que padecen, porque el alcoholismo es una enfermedad. Muchas personas que padecen la enfermedad del alcoholismo no es más que, ¿verdad?, el reflejo, la manifestación de una vida llena de miedo, de afrontar la vida, de afrontar los problemas con valentía y sobre todo con el poder de Jesús. Tercero, el tercer tirano que está ahí de manera oculta destruyéndonos. ¿Cuál era el primero? El odio. El segundo, el miedo. Y el tercero es el complejo de culpabilidad. ¿Y qué es el complejo de culpabilidad, queridos hermanos? Es aquel sentimiento con el cual vivimos como que si Dios no nos hubiera perdonado. Las personas que creen que Dios no les puede perdonar su pecado. Un ejemplo, ¿verdad? Confiesan siempre el mismo pecado. Padre, me acuso que cuando era un adolescente cometí un aborto. ¿Ya te confesaste? Sí. ¿Ya te quitaron excomunión? Sí. Pero siento que el Señor no me ha perdonado. Y se confiesan una vez y otra y aquí y por allá. Esa persona tiene un complejo de culpabilidad. Y nunca va a ser feliz, queridos hermanos. Nunca va a ser feliz. ¿Por qué? Porque viven en el pasado, porque viven en el momento en que cometieron un pecado, porque viven en aquel momento, ¿verdad?, en que también sufrieron algo fuerte en su corazón. Y hay personas que no son culpables. Ejemplo, las personas que fueron agredidas sexualmente. Las personas que en su infancia sufrieron un abuso sexual de parte de un adulto. Es que, hermanos, tú no eres culpable porque no eres libre. Pero hay personas que creen que sí y viven toda la vida como que si hubiese sido un pecado y que Dios no se los va a perdonar. Cuando la palabra dice que todo pecado será perdonado, menos ¿cuál? El pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Creer que no necesitamos de los sacramentos. Creer que ya estamos condenados en vida y como no buscamos la misericordia de Dios. Otro pecado contra el Espíritu Santo, dejar la conversión para el momento de la muerte. Ay, cuando me muera, ahí van a llamar al Padre. Usted no sabe cuándo se va a morir. Nadie sabe cuándo se va a morir y qué tal. A mí me ha tocado a veces, me llaman, padre fulano se está muriendo y se quiere confesar. Y cuando llego, ya se murió. ¿Qué culpa la mía? ¿Y cuántos años tenía? 80. Dios le dio 80 años para acercarse y no se acercó. Por eso es un pecado contra el Espíritu Santo. Y el otro es la desesperación que lleva al suicidio. Desesperarse y no confiar en la misericordia de Dios. Queridos hermanos, si dentro de nosotros hay un complejo de culpabilidad, eso nos impide crecer. A veces uno dice, ¿por qué voy a un grupo? ¿Por qué voy a otro? ¿Por qué intento aquí? ¿Por qué intento por allá? Pero estamos amarrados a un complejo de culpabilidad. Vivimos todo el tiempo, hermanos, echándonos la culpa. Y eso es como querer ablandar la pared con la cabeza. Fíjense que
en Guatemala, en uno de los lagos, no recuerdo si es Atitlán o Amatitlán, están 12 pueblitos pequeños alrededor del lago. Y entonces un día estaban celebrando fiestas patronales en un pueblito. Y dos compadres que vivían de este lado del lago decidieron ir a la fiesta. Se levantaron temprano, se pusieron su mejor traje y entonces se fueron en su lanchita, en su barquita. Se fueron remando, llegaron al otro lado, fueron a la misa y después de la misa comenzaron a... ¿Cómo? No se oye, padre. Ay, no saben qué es esto. Qué raro, porque los católicos no tomamos, ¿verdad? No tomamos en canasto, decía la abuela, ¿verdad? Y entonces comenzaron y se emborracharon. A medianoche, cuando ya estaban bastante atarantados, ¿verdad? Que ya estaban viendo dos, le dice uno al otro: compadre, nos vamos. Vámonos, compadre. Se suben a la lanchita, comienzan a remar en la barqueta, a remar. Salió el sol y en el mismo lugar no habían desamarrado la barca, hermano. Eso le pasa a muchos cristianos. No avanzan. No crezco, padre. Mire, yo oro. Mire, yo leo la Biblia. Mire, yo voy a la misa. Mire, padre, y no avanzo. ¿Sabe por qué? Porque tiene amarrada la lancha de su vida. Hay algo que usted no ha soltado. Hay algo ahí, hermanos, que usted está y examínese bien. Porque estos complejos, hermanos, están en un área donde pocas veces nosotros llegamos. Necesitamos oración, necesitamos meditación, necesitamos a veces silencio también. ¿Para qué? Para entrar en nosotros mismos y descubrir que quizá hemos vivido en medio de un odio, que es el miedo el que embarga mi vida, o el complejo de culpabilidad. Y cuarto es el sentimiento de inferioridad. La gente que cree que vale menos que las demás. Hay gente que es así, hermano. Hay gente que cree que tiene, ¿cómo se le llama? Una autoestima baja. ¿Qué es la autoestima? Lo que uno piensa de sí mismo. ¿Qué piensa usted de sí misma? ¿Qué piensa usted de sí mismo? Hay gente que tiene la autoestima baja. Hay gente que dice: no, si yo no valgo nada. Como la canción aquella, ¿verdad? La basurita. Hay gente que se cree como la basurita que la lleva el viento por aquí, por allá. No, hermano. Eso es, ¿verdad? Tener un sentimiento de inferioridad cuando creemos que somos menos que los demás. ¿Y sabe cómo se manifiesta eso? A veces en la iglesia, cuando la gente dice: sí, como yo no puedo leer. Sí, el Padre a los mismos pone a leer. Sí, el Padre no se fija en mí. Como yo soy pobre. Como yo, hermano, ese es un complejo de inferioridad. Y muchas iglesias cristianas no católicas están llenas de católicos con una autoestima bien baja. Ay, sí, cuando yo iba a la iglesia católica ni la bienvenida me daban, y aquí me abrazan y me dice: pase adelante, hermanito y hermanita, aunque le metan la mano en la bolsa, pero es hermanito y hermanita. Hermanos, ese es un complejo de inferioridad, hombre, que porque no tenemos estudio. Hermanos, si el estudio solo nos sirve para, claro que hay que hacerlo por Dios, por caridad, pero a veces no tiene que ser la razón para sentirnos menos. O los títulos que nos dan también. Hermanos, somos, decía al inicio, aunque el mundo haya hecho lo que haya querido con nosotros, no hemos perdido nuestro valor. Todos valemos lo mismo que la sangre de Cristo. Queridos hermanos, es necesario que en esta tarde examinemos nuestro corazón. Jesús ha venido a sanar. ¿Y qué decíamos al inicio? Jesús, Eucaristía, sana los corazones heridos.
cómo hemos venido en este día. ¿Cómo está tu corazón, hermano? Ya dijimos lo que es corazón. Había un esposo que era un poco, decimos nosotros, simple, es decir, pan sin sal. ¿Ah? No le decía nada a su esposa, pues. Y la esposa un día le dice: mira, mi amor, decirme palabras que me lleguen al corazón, le dijo. Y le dice el marido: electrocardiograma, le dijo. Hermanos, no es ese corazón, es nuestro interior. Ese es lo más profundo de nuestro ser. A veces vivimos de impresiones. A veces, hermanos, buscamos solamente sentir bonito. Y está bien, hermanos, ¿verdad? Es bonito sentir, no podemos apartar los sentimientos en la alabanza, en la adoración. Pero hay algo más importante, es entrar en nosotros mismos, porque el Señor nos quiere sanos. Pero hay que identificar qué es o cuál es ese enemigo que me está destruyendo por dentro. ¿Qué es lo que está impidiendo que yo sea una persona feliz, realizada en la vida? ¿Qué es, queridos hermanos? Y ahí no puede entrar nadie, sino solamente el Señor, y si usted se lo permite. Porque si usted no quiere, ni Dios puede entrar en su vida. Ni Dios. A veces la persona me dicen: padre, ore para que mi marido, mire, yo voy a orar para que él le abra su corazón a Jesucristo. Yo voy a orar para que ese hijo le abra, hermanos, porque si no quiere, si alguien no quiere, Dios respeta la voluntad de nosotros. Por eso hay que abrir el corazón sin miedo y que el poder de Dios entre. Y si mi corazón está lleno de odio, Él lo pueda sanar, Él lo pueda arrancar como un tumor maligno que hay dentro de mí. Y a eso se le llama perdón. Se le llama perdón. Y uno tiene que aprender a perdonar. El Señor nos vino precisamente a sanar del odio. El encuentro con las samaritanas, ¿se recuerdan? La mujer, a los samaritanos no se llevan con los judíos, y comienza, y el Señor le va sanando su corazón. Y dice la palabra que al final se fue sin su cántaro. Dejó el cántaro, hermano. ¿Sabe qué es el cántaro? Ese peso que llevaba en la vida, ese odio que llevaba en su vida. Y hay personas que no llevan un cántaro, hay personas que llevan un tonel en su cabeza. Un tonel en su cabeza. Y ahí pasan toda la vida hasta que el Señor le sanó su corazón a la mujer. Con su palabra, con su diálogo, la mujer se fue libre, la mujer se fue contenta, la mujer fue a dar testimonio, soltó ese cántaro que también en esta tarde nosotros debemos soltar, hermanos. Soltar, aunque esa persona que nos dañó no esté aquí. A veces ya murieron, hay que perdonarlos. Que perdonar también a los que ya se murieron. A veces el otro día me llama una señora y me dice: padre, mi madre acaba de morir y están sucediendo cosas bien raras en mi casa. Resulta que un árbol de aguacate se cayó. Resulta que hubo, verdad, un ruido ahí en mi casa. Resulta que eso. Yo le dije: ¿qué tal? ¿Cómo estaba la relación con su mamá? Comienza a hablar y no me quería decir nada. En el fondo no era su mamá, no era ningún espíritu, era su conciencia. Era su corazón el que estaba enfermo, porque murió la señora y ella no le dio los cuidados que una hija de verdad debe darle a su madre. Queridos hermanos, a veces así vivimos nosotros. Y eso nos impide. Si ya fallecieron, perdonémoslos, hombre. Perdonemos a esa madre que ya falleció. Perdonemos a esa padre que quizá no supimos ni su nombre, porque no nos dio ni el apellido. A saber quién fue mi papá, no importa. Papá, yo te perdono. Esa persona que te hizo daño, esa persona que te agredió, que te violó, esa persona que te lastimó, que se aprovechó de ti, yo la perdono también. Yo la perdono, hermanos. Eso es soltar el cántaro.
Y a eso ha venido Jesús, a sanar esos corazones. Corazones también Jesús nos sana de la tristeza y del miedo de los discípulos de Emaús. Cuando iban de regreso, cuando iban hacia Emaús, el Señor camina con ellos, les explica la palabra, se sienta a la mesa, su corazón ardía, dice, ¿verdad? Y entonces regresan. El Señor, queridos hermanos, va a sanar el desánimo de los discípulos de Emaús. A veces nosotros también ya no queremos seguir. A veces nosotros, hermanos, nos cansamos, creíamos que estamos volviendo al Emaús, nos estamos alejando de la comunidad, pero el Señor los va a liberar de ese desánimo. ¿Y qué harán? Volverán a Jerusalén, porque en Jerusalén están sus hermanos. Si aquí hay personas que se han alejado de su comunidad, si aquí hay personas que se han alejado de ahí donde crecen, si aquí hay personas que se han alejado de la parroquia, si aquí hay personas que se han alejado de sus hermanos, vuelvan. El encuentro con Jesús nos sana y nos hace volver donde están los hermanos. El Señor también, hermanos, va a sanarlos del miedo. ¿Cuántas veces el Señor les dijo: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Cuando parecía que la tormenta iba a hundir la barca, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? Hermanos, también hoy el Señor nos dice: ¿por qué tenemos miedo? Hay personas, y perdónenme, esto no lo dije a la hora que lo mencioné, hay personas que tienen miedo hasta enamorarse. Y dicen: no me vuelvo a enamorar. Y a veces las hermanitas dicen, yo las he oído, todos los hombres son. A ver, hermanos varones, todos los hombres son iguales. Bueno, más o menos. Algunos sí. Hermanos, esa frase que uno le dice, es que todos los hombres, ¿cómo que todos los hombres somos iguales? ¿Cómo que todos los hombres? Como decía una señora, los únicos fieles son los fieles difuntos, me dice. Hermanos, no. Y a veces la gente, y parece mentira, no vuelven, ya no creen, tienen miedo a enamorarse, tienen miedo a que le lastimen, tienen miedo al rechazo, sufrieron mucho, pusieron toda su confianza y esperanza. Y nunca se van a casar, y nunca, ¿por qué? Porque tienen miedo. Hay que liberarse de ese miedo, porque no es bueno que el hombre esté solo, dice la palabra. Y Dios ha hecho a todos para amar y para ser amados. Ese miedo, queridos hermanos, que a veces existe. Los apóstoles también, ¿por qué tienen miedo? Cuando Jesús está en una vida, está en una barca, no hay que tener miedo. Si el Señor está en la barca de tu corazón, ¿por qué vamos a tener miedo? Y usted que piensa poner una empresa en el nombre del Señor y comience a verse ya exitoso. Y usted que se va a casar, comience, bueno, ya eligió bien, comience a verá un matrimonio exitoso, una familia exitosa de bien. Hermanos, a eso ha venido el Señor, también a sanar esos corazones llenos de cansancio. Hermanos, ¿cuántos están descubriendo ese poder sanador de Jesucristo, de la Eucaristía? Ese poder sanador de Jesucristo. Y voy a decirle algo. Jesucristo no vino para que lo viéramos, sino para que lo comiéramos. Pero cuando estamos delante de Jesús en adoración, hermanos, el Señor hace la obra. Necesitamos, queridos hermanos, esos momentos de oración y de adoración. Necesitamos, hermanos, que alguien nos ayude para ir dejando que Jesús entre en nuestras vidas. Y voy a decirles algo, porque mucha gente hoy en día está descubriendo en Jesús sacramentado el poder sanador, porque todos podemos estar delante de Jesús. Dentro de un momento voy a exponer el Santísimo y todos los que quieran pueden estar aquí delante de Jesús. Estemos en gracia, estemos en pecado. Hermanos, el Señor no hace acepción de personas.
El Señor no rechaza a nadie. Estamos ya en un tiempo de sinodalidad donde tenemos que aprender a caminar juntos. Yo no conozco tu vida, yo no conozco tu historia y yo no he venido aquí a juzgarte, porque el único que te va a juzgar es el Señor, y hasta que te muras. Yo he venido a predicarte a un Dios lleno de amor, de poder, de perdón, a un Dios misericordioso. Vengo a decirte que aunque tus pecados sean rojos como el escarlata, el Señor los va a dejar blancos como la nieve. A eso he venido, queridos hermanos. No he venido a juzgar a nadie. No he venido a sacar a nadie de la iglesia. ¿Por qué? Porque no soy el dueño de la iglesia. No he venido, hermanos, ni siquiera pues aquí por los sanos, sino por los enfermos. Porque todos somos pecadores, porque todos tenemos, hermanos, en lo más profundo de nuestro ser, algo de lo que necesitamos que el Señor nos vaya sanando. Esta tarde, queridos hermanos, vamos a tener ese encuentro con Jesucristo, Eucaristía, con Jesucristo en adoración, bendito Dios. Sé que algunos de ustedes, y se los agradezco, nos han seguido a través de las redes sociales, sobre todo durante la pandemia y después de la pandemia. Y algunos me comentaban algunos testimonios de lo que Jesús ha hecho, y gloria a Dios, hermanos. Y bendito sea Jesús. Yo quiero que con toda sinceridad aquí levanten la mano los que han recibido una bendición a través de las redes sociales de la hora santa. Bendito Dios, hermano. Bienvenido, bienvenido. Gracias por levantar su mano. Porque cuando uno da testimonio, es la confirmación de que el poder de Jesucristo ha obrado en nosotros. Esta tarde, hermanos, aquí está Jesús. Esta tarde, hermanos, bendito Dios, aquí está el Señor. Esta tarde, ese Dios que es Padre, ese Dios que es Hijo, ese Dios que es Espíritu Santo. Y así sentaditos como están, hermanos, hoy no será a través de tu celular, de tu smart, tu televisor en la sala. Hoy estamos, hermanos, como dicen, a todo color en la presencia de Jesús. A todo color hoy el Señor ha venido. Y sé que muchos de ustedes han venido de lejos. Y sé que muchos de ustedes han conducido durante muchas horas. Y sé que muchos de ustedes han venido, ¿verdad?, en avión. El Señor bendiga su esfuerzo. El Señor bendiga su sacrificio. Abramos el corazón y no nos vamos a regresar vacíos. Démosle gracias a ese Dios que hoy nos tiene aquí. Hermanos, sanos y enfermos, pecadores y justos, aquí estamos. Aquí estamos. Examina tu corazón, porque el Señor quiere sanar esos corazones heridos. Y cuando el corazón sana, el cuerpo también.